por esta invitación que me haces para compartir un rato con estos amigos que no conozco, pero ya los conozco poco a poco cada día, ¿no? Cada intervención creo que los conozco más y se agarra cariño, como dice. Voy a empezar por compartir la presentación. Ok, me dice William un apoyo técnico que no puedo compartirla porque alguien más la está compartiendo. Sí, ya está listo. Dale. Ah, buenísimo. Ya voy a compartir aquí la presentación. Aquí la tiene. Bueno, un poquito, vamos a hablar un poquito del formato, como quisiera que sea, ¿no? Ya es la tercera presentación y me gustaría que tuviéramos una conversación dinámica, ¿no? Yo voy a tratar aquí de compartir la formación que está acá de algo que creo que a muchos nos interesa, que es el tema de Latinoamérica y digamos que nos toca a todos el corazón. Y mientras tanto, si cualquiera quiere hacer una intervención o hacer una pregunta, bienvenido, ¿no? Bueno, no tenemos mucho tiempo, Miquel, pero vamos a tratar de avanzar. Ok, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, un poquito quién soy yo. Yo soy un asesor de inversiones. Vivo aquí en la ciudad de Houston. Represento una firma que se llama Meli Group. Proveemos servicios de asesoría a clientes, compañías en Estados Unidos de manera internacional, ¿no? Y tengo ya casi 7 años dentro de los Estados Unidos ofreciendo servicios financieros. Soy venezolano y vivo aquí en la ciudad de Houston con mi familia, en el norte de Houston. Si alguien está cerca acá, en The Woodlands, cualquier momento quieran conversar conmigo, aquí les dejo mis datos para que me puedan contactar. Ahora vayamos un poquito a lo que quiero hablar en esta presentación. Ya sabemos que el COVID-19 ha tenido un impacto a nivel global, ¿no? Y tratar de resumir todo lo que ha pasado con el COVID y que sigue pasando día a día una lámina, es un reto muy grande, pero yo creo que hay 4 factores que vamos descubriendo poco a poco en este impacto económico que esta pandemia, digamos, ha repartido a todos los países por igual, ¿no? Primero, vamos a ver rápidamente el efecto y dónde estamos ahorita y por qué llegamos allí, ¿no? El primer efecto que tuvimos con el COVID-19 es que básicamente a nivel de todos los países, paramos lo que es la agrupación de personas de cualquier manera, ¿no? Ya son escuelas, oficinas, industrias, entretenimiento, etcétera, etcétera. Y eso automáticamente, además de ser un impacto económico y un impacto social y psicológico a toda la población de cada uno de los países, causa un impacto económico que es la segunda derivada, ¿no? Y es lo que estamos viviendo, hemos estado viviendo y seguiremos viviendo, yo creo que por un tiempo potencial, donde hay ciertos sectores de economía que continúan operando y hay otros que realmente se tuvieron que parar, dadas sus características y dada la manera o el modelo de negocio en cuanto opera, ¿no? Entonces, todo lo que son negocios esenciales o que nos permiten operar en el día a día continuaron, como el sector alimenticio, los alimentos, por lo menos la producción de alimentos y la distribución de alimentos, la parte de salud, la parte de telecomunicaciones y muchas compañías de tecnología, y otros sectores que implican industrias, que implican reunirse, que implican grandes inversiones y que están relacionados con la actividad económica en el día, tuvieron que parar de una manera abrupta y rápida, ¿no? Como el sector de la energía, el sector de los metales, el sector de la manufactura, la educación, etcétera, etcétera. Ocasionando esto que ya hemos hablado en varias conferencias, un cambio acelerado de la manera de hacer negocios en muchos países, unos más lentos que otros, en el cual tenemos que hacer negocios sin tener la posibilidad de tener una interacción directa, sino tener una interacción por métodos virtuales, ¿no? Ahora, económicamente, dentro de cada uno de los países y en la región de Latinoamérica, que es el objetivo de esta presentación, esto ha tenido, digamos, unas consecuencias que son muy relevantes y que son una de las consecuencias más grandes económicas que cualquiera ha vivido en los últimos 100 años. Para buscar un impacto tan grande como el que tenemos ahorita en los Estados Unidos o en cualquier país del mundo, tendríamos que irnos hasta 1930 y recordar lo que pasó durante esa crisis, ¿no? Lo primero que observamos antes de que llegara la pandemia, cuando empezamos a tener noticias en Asia, en China específicamente, vimos que los mercados financieros se adelantaron a la situación y empezaron a colapsar. Luego automáticamente las empresas que estaban siendo afectadas económicamente comenzaron a despedir al personal y al ver digamos, esta serie concatenada de acciones que estaban llevándonos a una crisis económica, la mayoría de los bancos centrales del mundo, empezando por el banco chino, después por el banco europeo, después el Banco Central Americano, la Fed,
y los bancos centrales en Latinoamérica, por ejemplo, como México, como Brasil, como Chile, comenzaron a tomar acciones para contrarrestar este impacto económico que todavía vivimos y que debemos seguir viviendo, ¿no? Para que tengan una idea un poquito del impacto, del tamaño, se estima que la contracción total en el GDP, que es básicamente el Producto Interno Bruto de las economías, sea cualquier cosa entre 10 y 20% a nivel global. Y vamos a ver un poquito un detalle por región qué significa esto, ¿no? Y esto al final, como todo, la economía, nosotros y la sociedad y la política están todas relacionadas, va a tener un impacto y está teniendo un impacto, esto es lo que estamos viendo ahorita, a nivel global, socioeconómico y geopolítico, donde básicamente en tiempos de crisis, esto lo que se hace es, estos problemas geopolíticos existían, solo que ahora se van a acelerar, ¿no? Tenemos un impacto entre la salud, el bienestar y la economía, tenemos un impacto entre las diferencias de riqueza, entre los niveles de estratos socioeconómicos en los diferentes países, se está acentuando, y tenemos un impacto entre países donde las cadenas de suministro de ciertos productos se están repensando, y esto va a cambiar en el día a día. Un poquito para que tengamos en perspectiva cómo está ese impacto económico. Aquí tenemos una gráfica donde vemos los mercados emergentes, donde vemos el Producto Interno Bruto de la Unión Europea, de China, que es la azul, y de Estados Unidos. Y como lo que estamos viendo ahorita, que el impacto del COVID es básicamente global, lo vemos en la parte derecha al final, en el año 2020, donde básicamente todas las economías están cayendo de manera significativa. Y esto es un impacto muy diferente al que tuvimos durante el año 2000, donde pueden observar allí en el 2000, donde Asia, en este caso China, mantuvo la economía o fue un motor que estuvo activo en este periodo y ayudó un poquito a compensar ese impacto que tuvimos en el 2000 y en el 2010. Pero en este caso en particular es un efecto global, digamos que nadie tiene culpa, pero sin embargo todos estamos sufriendo, estamos pasando por la misma consecuencia. Y la segunda observación que le voy a hacer acá es que el impacto que estamos teniendo del Producto Interno Bruto es muy, muy significativo, mucho mayor de lo que se tuvo en el 2009 en la crisis económica. Esto es un impacto realmente que está llegando al corazón de todas las industrias. La tercera observación que les quisiera hacer acá es que actualmente, y esta es data del Fondo Monetario Internacional, del IMF, lo que se espera o el planteamiento es que haya una recuperación relativamente rápida y hacia el 2021 veamos que las economías comienzan a arrancar de nuevo y comienzan a crecer otra vez la economía. Obviamente esto no es el nivel o el producto de la economía, esto es el porcentaje que crece o decrece una economía año a año, pero se espera que este sea un impacto de tipo V pequeña, lo que significa que es un impacto que vamos a tener que dar muy rápida y muy violenta y vamos a tener o se espera una recuperación más o menos o de una magnitud parecida. Ahora, si abrimos un poquito esta información y la vemos por las diferentes regiones, vemos que tenemos el impacto del mundo a la izquierda, donde veníamos en el 2019 esa barrita azul, todas en alza y creciendo. Tenemos el impacto de las barritas naranjas, donde en el mundo y en cada una de las regiones venimos con un impacto muy fuerte hacia abajo, y sobre todo muy acentuado en las economías avanzadas, más desarrolladas, menos en la parte de economías emergentes. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque China, digamos que pudo controlar este efecto antes, y China traía un nivel de crecimiento mayor, así que el impacto ahorita que tiene es menor. Y después, en una parte, y vamos entrando un poquito en la parte de Latinoamérica, cómo se ve ese impacto en el Caribe, en Centroamérica y en Sudamérica. Obviamente, cómo está impactando esta crisis a cada una de estas regiones es diferente, por muchas razones. La primera es que no todas están entrando a este problema con la misma inercia, con el mismo crecimiento económico. Sobre todo en la parte de Sudamérica veníamos casi sin crecimiento y ahora tenemos el efecto del COVID-19. Pero se espera, y eso sí es una buena noticia, que hacia el 2021, al menos lo que entendemos ahorita, tengamos una recuperación a nivel global. Ahora, ese es el problema que tenemos y entendemos lo que nos está pasando con el COVID. Pero los gobiernos tienen en sus manos la posibilidad de tomar acciones rápidamente para aminorar, no para eliminar, pero aminorar el impacto económico que esto tiene sobre cada una de las poblaciones. Y ese tipo de acciones las podemos resumir en dos clases: acciones que puedes tomar de manera interna y acciones que puedes tomar de manera externa. Y dentro de esas acciones, si consideramos como los actores al Banco Central y al gobierno, tenemos las acciones monetarias, en donde el Banco Central de alguna manera financiera soporta a la economía, y tenemos nuestras acciones del tipo fiscal, en cual el gobierno puede modificar las leyes
o las condiciones de esa economía para mejorar o para, digamos, para tratar de incrementar el impacto, disminuir el impacto económico y aumentar el crecimiento del país. Entonces, aquí hay una lista de algunas de las acciones que se han tomado a nivel global. Básicamente casi todos los países y en Latinoamérica han tomado acciones monetarias, bajando las tasas de interés, estableciendo líneas de créditos para las empresas, obviamente van de las empresas grandes a las medianas y luego a la pequeña, dando subsidios a la comida, como un ejemplo. También han tomado acciones fiscales, poniendo nuevos planes para la inversión, y también han tomado acciones monetarias y fiscales para los inversionistas internacionales, que son en un gran grado, digamos, parte de las palancas de crecimiento de la mayoría de los países emergentes y en este caso, una de las palancas más grandes de los países de América Latina. ¿Okay? Un caso, por ejemplo, que les puedo mencionar, el caso de Panamá, que ahorita durante el COVID-19 está firmando una nueva ley, una nueva área de desarrollo para atraer la manufactura a una región de Panamá y de esta manera, digamos, aprovechar esta tendencia de que estas cadenas de suministro que están en el Asia se vengan un poco hacia Panamá y eso crea fuentes de trabajo, ¿no? Ahora, para terminar este punto acá, más que ir en detalle, yo creo que esto es una gran oportunidad para todos los gobiernos. Primero, para disminuir el impacto, ofrecer liquidez al mercado, generar demanda económica y producir trabajos productivos. Y también es una gran oportunidad para todos los países, sobre todo en Latinoamérica, para bajar la carga impositiva. No es momento de cobrar, es momento de ayudar a la economía. Habrá tiempo para recuperar, digamos, los impuestos. Y es el momento para disminuir la carga, el estrés financiero, los problemas financieros y de quitar la burocracia para acelerar ese crecimiento y estar listos para el 2021. Ahora, no todos los países tienen la capacidad de levantar suficiente capital externo, estoy hablando aquí de los mercados financieros, para enfrentar este problema, ¿no? Aquí en este gráfico lo quería representar, a la izquierda tenemos la lista de países de Latinoamérica y a la derecha tenemos el costo sobre el tesoro o sobre los títulos americanos de cuánto cuesta esa deuda a 10 años en cada uno de los países. Y tenemos, vamos a tener, hay 3 casos de países, Argentina, digamos, Venezuela, Ecuador y Argentina, perdón, donde van a tener, digamos, les va a ser muy difícil financiarse de manera externa, por lo menos en los mercados, ya que venían con una situación económica un poco complicada, estaban los 3 básicamente con problemas reestructurando su deuda y digamos que este canal de financiamiento no va a estar disponible. Para el resto de los países de Latinoamérica, las bajas tasas de interés dentro de Estados Unidos les van a iniciar y van a poder emitir deuda a unos niveles de pago que digamos que pues, se pueden considerar bastante decentes. Ahora, si vamos a hablar del impacto económico en cada uno de los países, esto es un tema muy amplio. Cada país tiene unas características muy particulares. A mí me gustaría hablar de 5 palancas, que son básicamente palancas que están relacionadas con las exportaciones o la capacidad de los países de Latinoamérica de proveer servicios y que creo que están muy afectadas en este momento. Y estas palancas se van a resolver, digamos, de maneras diferentes, ¿no? Las 5 palancas que yo voy a mencionar es primero la exportación de manufactura, de productos manufacturados desde Latinoamérica hacia otros países, sobre todo hacia los Estados Unidos. La exportación de productos de commodities, como son los productos de energía y metales, en este caso el petróleo y el cobre, que son uno de los insumos más importantes. La exportación de productos agrícolas, como la soya, el azúcar, el café, las carnes, el maíz, etc. La exportación de servicios de turismo, como viajes, hoteles, restaurantes y entretenimiento. Y también la recepción de dinero o de remesas desde otros países hacia los países latinoamericanos. En algunos casos, algunos países latinoamericanos son una fuente muy importante de ingresos. ¿Y por qué menciono estas 5 palancas hasta acá? Bueno, pues estas 5 palancas son básicamente el ingreso de moneda dura, de dólares y de euros de la mayoría de nuestros países latinoamericanos. Y como somos países emergentes, la mayoría de nuestras economías está enfocada a proveer servicios a otros países. Y eso es lo que mantiene, digamos, el motor de nuestras economías. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que el impacto de la manufactura es un impacto global. Esto es el índice de actividad de manufactura a nivel global, que incluye, digamos, si estás por arriba de 50,
de 50, 52, 54, la manufactura está creciendo. Si estás por debajo de 50, se está contrayendo. Y si está en los niveles actuales, que es aproximadamente los 39, esto básicamente es un colapso increíble a nivel mundial. No lo habíamos vivido, que es básicamente el número más bajo que se ha registrado desde que esta información se está grabando. ¿Cuál país en Latinoamérica, desde el punto de vista de la manufactura, va a ser más impactado en el corto plazo? El país que va a ser más impactado en el corto plazo, creo que va a ser México, ya que de los 429 billones de exportaciones que tiene México, más del 50% es alguna clase de manufactura, ya sea de productos que están relacionados con computadoras, teléfonos, videodisplays, como vemos en la parte de arriba de este gráfico, o que sea de productos como carros, camiones, vehículos y partes. Entonces, México en el corto plazo va a tener, digamos, un gran impacto desde este punto de vista, ¿no? Además de que va a tener un impacto menor, pero también considerable en lo que es la exportación de crudo o la exportación de petróleo. Del punto de vista de commodities, ¿quiénes son los países o cómo nos va a afectar esto en Latinoamérica? Bueno, acá tengo una gráfica que representa un poquito los precios de 3 rubros de los commodities: de la energía, que es básicamente el petróleo; de los productos agrícolas, que es la rojita que tenemos acá; y de los metales, que es la anaranjada. Y que podemos ver en el último trimestre del 2020, los 3 han tenido un gran impacto, sobre todo los metales de energía. Desde el punto de vista de los alimentos, el impacto ha sido mucho menor, pero el impacto que ha tenido el tema energético ha sido muy drástico, con unas caídas de hasta 50% de los precios. Ahora, ¿por qué está cayendo energía? Bueno, creo que no es una especulación financiera. Esto básicamente es un reflejo real de lo que nos está pasando al irnos a los encierros o el confinamiento. Básicamente la demanda del petróleo cayó, o se estima que ha caído casi un 9,3% en el 2020, en lo que va este primer trimestre. Y si comparamos esto con las caídas de demanda en otras crisis económicas, en los 80, 81, en el 2009, etcétera, vemos que no hay comparación. Si podemos recordar, durante 2009 la caída de demanda fue casi de 1%, fue casi insignificativa. De hecho, los precios del crudo estaban bastante altos en esta época, ¿no? Pero en este caso, la caída de la demanda ha ocasionado, sí, un colapso en el mundo energético, y básicamente por eso observamos que la OPEP, que Rusia y todos los países productores y las compañías americanas están básicamente bajando la producción para poder estabilizar los precios del crudo a nivel internacional. Ahora, ¿qué país va a ser más impactado por las caídas de la energía? Yo creo que esto es data de 2017, es la más actualizada que tenemos acá. Este es Venezuela. Básicamente el 80%, 90%, si contamos los productos refinados de las exportaciones de Venezuela, están relacionadas con energía. Eso implica que mientras los niveles de precios del crudo y la producción de energía se vea impactada, Venezuela va a pasar, digamos, va a estar en una crisis económica profunda hasta que pueda, hasta que los niveles de precio del producto, de la energía, puedan subir, en este caso del petróleo, ¿no? La buena noticia es que desde el punto de vista de las importaciones, Venezuela importa también productos refinados, y bueno, estos productos refinados nos van a costar menos de lo que nos costaban antes. Entonces ahí va a haber una pequeña compensación en lo que le está pasando. Otro país que va a estar impactado, y de manera significativa, no tanto como Venezuela, pero de manera considerable, es Colombia. Si vemos en las exportaciones de Colombia, Colombia exporta aproximadamente un 28% de petróleo, lo que significa que parte de esos ingresos que tienen dólares se ven muy afectados en este momento. Lo bueno es que está bastante diversificada sus exportaciones y va a poder compensar con otros productos, ya sea carbón, que también está afectado, o productos agrícolas. Ahora, del punto de vista de los metales, uno de los metales que digamos que vemos que cae más rápidamente cuando tenemos una crisis económica es el cobre, ya que el cobre se utiliza para todo tipo de insumos industriales. En este caso no es una excepción, dado que nos está pasando con el confinamiento, los precios del cobre también han tenido un impacto muy significativo durante el 2020. Y los países que van a ser afectados en Latinoamérica con la exportación de cobre son 2, los más afectados. Aquí tenemos las exportaciones de Chile, que básicamente el 50% de las exportaciones de Chile están relacionadas con exportaciones de cobre o de cobre refinado o alguna forma de cobre. Así que digamos, este impacto que está acá es considerable para un país como Chile.
La buena noticia como Chile es que tiene unas tasas para financiarse internacionalmente muy, muy bajas, que le va a permitir compensar esta falta de ingresos que está teniendo en la parte de las exportaciones de cobre. Y el otro país también que está muy afectado desde el punto de vista de los metales es Perú. El 27% básicamente de las exportaciones de Perú en el 2017 y de otros metales y de petróleo básicamente está relacionado con los commodities. ¿Okay? Y bueno, ellos van también, la ventaja que tienen Perú, Chile y Panamá es que también, en este caso, tiene una buena reputación financiera en los mercados y va a poder levantar, yo creo, sin muchos problemas, capital para pasar este 2020 de la mejor manera. Ahora vayamos a la parte de agricultura. Yo creo que hay muchos países de Latinoamérica, como Brasil y Argentina, que están muy relacionados, y otros países como Colombia, Perú y Paraguay, que tienen gran parte de sus exportaciones relacionadas con los productos agrícolas. En este caso, aquí tenemos un gráfico que nos muestra durante el primer trimestre cómo ha sido la caída de los principales rubros de agricultura durante el primer trimestre, y con la excepción del arroz, todos los otros rubros han tenido una caída significativa, algunos de 20%, otros de 10%. Y todos nos preguntaremos, ¿qué es lo que está pasando con la comida? Todos seguimos comiendo, o sea, no es que ha bajado el consumo de comida, ¿por qué están cayendo los precios? Bueno, este es un tema relacionado con dos cosas, ¿no? Es un tema con la paralización de las cadenas de suministro, donde los productores de comida no han podido sacar esas exportaciones de comida hacia los mercados externos tan rápido como quisiera, lo que le ha ocasionado una sobreproducción, y hemos tenido un muy buen clima, así que tenemos una gran cantidad de productos que no se ha podido exportar, y por eso el impacto. Que de todos los impactos que hemos comentado acá, yo creo que el impacto de la comida va a ser uno de los que se va a recuperar más rápido. Ya aquí en Estados Unidos y en otros países estamos viendo que hay un aumento del precio de los productos alimenticios, sobre todo aquí en los Estados Unidos, y eso se va a transferir rápidamente a que los precios internacionales de estos productos se van a recuperar. Uno de los países que va a ser temporalmente afectado por esto es la Argentina, tanto como Brasil, donde las exportaciones de soya, maíz y otros productos, digamos, van a impactar de manera significativa lo que son las exportaciones. En el caso de Argentina, digamos, dado que tiene un proceso de reestructuración de su deuda, está renegociando con los prestamistas internacionales, el obtener otras fuentes de financiamiento va a ser mucho más complicado. ¿Okay? Lo veo muy difícil. Ellos tienen que buscar otras maneras o solicitar dinero a otras instituciones o a países directamente para poder compensar esta falta de exportaciones que van a tener durante el año 2020. Y el otro, no menos importante, es Brasil, que digamos al menos un cuarto de su producción viene de los productos agrícolas, soya y azúcar, y después tiene otro cuarto de su producción que viene de metales y crudo. Entonces, digamos, está un poco más diversificado, pero tiene un impacto también significativo. Ahora, la gran diferencia con Brasil, y en este gráfico no lo vemos, es que el 40% de las exportaciones de Brasil van básicamente a China. Y como China es el país que pasó por el virus de primero en la lista, es probablemente el que se va a recuperar más rápido y va a aumentar las importaciones de Brasil. Entonces, yo creo que eso es un plus, en este caso la economía de Brasil va a tener. Otro de los factores grandes que yo creo que importar parte de Latinoamérica es sobre todo la parte del turismo. Y aquí les quería mostrar un poquito cuál es el impacto que tiene el turismo en diferentes regiones del mundo. En este caso aquí los dos primeros rubros que tenemos arriba son las islas del Pacífico y las islas del Caribe. Y esto que es básicamente ¿qué representa el turismo como porcentaje de las exportaciones de estas dos regiones? En el caso del Caribe, representa más del 35% de las exportaciones. Entonces, todos los países del Caribe van a tener un impacto muy grande por la incapacidad que tenemos de recibir turismo internacional, de viajar, de tomar un avión, de utilizar los hoteles y de utilizar todos los restaurantes y lugares de diversión que nos ofrecen este sector. En el caso de Sudamérica hay un impacto comparable con el resto de los países del mundo, pero no tan significativo como en las islas del Caribe. Para ponerle un poquito más, un doble clic rápidamente, estos son algunos de los países que reciben la mayor de sus exportaciones, no por región, sino por país, del turismo, donde vemos que sí, son las islas del Caribe, Granada, Bermuda, Santa Lucía y otras, Belice, en Centroamérica, Jamaica, y otros países de Sudamérica que básicamente la mayoría de sus exportaciones vienen de la fuente del turismo, ¿no? Como son el caso de Uruguay, de Bolivia y también en México, pero en menor grado.
Por último, y no menos importante, está el tema de las remesas, ¿ok? De las remesas de dinero que se envían hacia los países de Latinoamérica. Aquí tenemos un grafiquito a la izquierda donde nos dice básicamente la cantidad de remesas que se envían a América Latina, que está aproximadamente llegando a los 95 billones de dólares al año. Y de esos 95 billones, el país que recibe más remesas es México. Y después tenemos otros países. Entonces podríamos imaginarnos que México, bueno, sí va a ser impactado por este tema de las remesas. Sin embargo, si vemos esas remesas comparadas con el tamaño de la economía, y para eso me voy a la próxima lámina, vamos a ver que los países, o varios países de Centroamérica van a ser los más impactados, ya que cuando comparamos esas remesas con el Producto Interno Bruto de esos países, para algunos representan más del 10% del producto del país, esa colaboración que se envía. De países como Honduras, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú van a ser mucho más afectados relativamente a sus economías que países como México. Hasta aquí quería compartirles esta intervención. Yo sé que es algo un poquito rápido. Si tienen alguna pregunta, me encantaría, digamos, poder colaborarles. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.